Bien, buenas tardes hermanos. ¿Cómo han estado en esta semana que ha transcurrido? Yo espero que sigamos en nuestro propósito de seguir fielmente al Señor, alabándole aún en medio de estas circunstancias. Reciban un saludo de mi parte y de parte de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Guzmán. Y ahorita la iglesia está en casa, alabando al Señor y escuchando de su palabra, esperando que su palabra en este día sea de gran bendición a sus vidas. Bien, quiero hacer dos preguntas, los cuales nos ponen a pensar, o espero que nos pongan a pensar. La primera pregunta dice, ¿qué sentimos nosotros cuando alguien nos queda mal? Por ejemplo, podemos tener una cita, un acuerdo con algún hermano para vernos en X lugar. Y hermanos, algunas fallas técnicas, pero aquí estamos para continuar. Bien, ¿qué sentimos nosotros cuando alguien nos queda mal? Por ejemplo, cuando concertamos una cita con alguien para vernos en X lugar a cierta hora, nosotros llegamos a la hora, esperamos unos 10 minutos y la persona no aparece, pasan 20 minutos y la persona no aparece ni nos llama y decidimos esperar algo más y la persona nunca llegó. Decidimos irnos de ese lugar, pero ¿cómo nos vamos de ese lugar? No nos vamos tan contentos. Empezamos a pensar lo que le voy a decir a ese hermano, a esa persona cuando yo lo vea, y le voy a reclamar y le voy a decir, no tienes palabra, me dejas ahí plantado sin hacerme una llamada para disculparse, y nos vamos naturalmente enojados, molestos. Bueno, eso es lo que nosotros sentimos. Pero ahora la siguiente pregunta, pensemos, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros le quedamos mal a Él? Cuando nosotros no cumplimos con Él, ¿qué sentirá Dios? Bueno, estas son las dos preguntas que yo quería hacer para dar inicio al mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula La lealtad con Dios. Y mi deseo es que Dios traiga bendición a su vida, a su corazón, a través de este mensaje, como también de manera personal conmigo. Quiero invitarles a que se unan conmigo en oración y pongamos en sus manos su palabra y pongamos en sus manos a su siervo para que sea Dios quien hable en este momento a su corazón. Oremos. Padre Celestial, en este momento yo quiero darte gracias por la vida que nos das, por el cuidado que has tenido con la vida de cada uno de nosotros, por el privilegio de llegar al trono de tu gracia y poder platicar contigo. En este momento yo quiero pedirte que me llenes de sabiduría, que seas tú quien hables al corazón en este momento. Yo te ruego, Señor, que uses tu palabra para llenar una necesidad de nuestras vidas, en nuestros corazones, y uses a tu siervo al transmitir el mensaje. Todo esto te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, la lealtad a Dios.
nuestra boca no se quede permiso de negar. ¿Ya? Bien, hermanos, continuando, después de una breve interrupción. Entonces, como les comento, el tema de hoy se llama o se titula La lealtad a Dios. Y vamos a ver tres puntos en este tema. Primeramente, la lealtad a Dios ante un mundo que nos presiona. Y el capítulo que vamos a analizar se encuentra en Daniel, capítulo 3. Entonces tomen sus Biblias para ver este hermoso pasaje. Daniel, capítulo 3. En nuestras Biblias, el título dice Rescatados del horno de fuego. Entonces, la lealtad a Dios, primero ante un mundo que nos presiona. Y voy a leer los versículos del 1 al 6. Ustedes pueden seguir la lectura allí donde ustedes se encuentran en su Biblia. Y dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bien, entonces, la lealtad a Dios ante un mundo que nos presiona. Aquí vamos a ver algunas cosas. En el versículo 1 dice una estatua de oro. Nosotros podemos ver las dimensiones que el rey Nabucodonosor hace para esta estatua. La Biblia dice 60 codos. La medida de un codo es aproximadamente de 45 centímetros. Y cuando nos menciona 60 codos, la altura sería de 27 metros. Pensemos en esa gran estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, 27 metros de altura con 2,70 de ancho. Era enorme esa estatua que él había levantado. Ahora venía la dedicación y mandó reunir todos los que trabajaban en su reino, personas de alto rango, todos fueron llamados y entre ellos también se encontraban estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego.
Entonces nosotros encontramos en estos versículos y vamos a pensar entonces ante un mundo que nos presiona con prácticas antibíblicas. Y aquí nosotros podemos ver una práctica antibíblica, una práctica que es contrario o contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra, que es la idolatría. La gente fue convocada a esta dedicación con el mandato de que se postraran y adoraran esa estatua. Y ahí está el mandato, ahí está la orden, ahí estaban los tres jóvenes ante esta orden. ¿Qué iban a hacer ellos? Eso era una presión, algo que ellos sabían que no estaba bien ante Dios. No podían adorar. Dios ha prohibido la adoración a otros dioses. Entonces encontramos una práctica antibíblica, la idolatría. Como podemos mencionar algunas otras prácticas contrarias a la palabra de Dios, como ejemplo la deshonestidad. Dios quiere honestidad, pero la gente a veces presiona también a que seamos deshonestos. Pero aquí encontramos idolatría. Y ante un mundo que nos presiona con prácticas antibíblicas como la idolatría, también encontramos, nos presiona ante el riesgo de sufrir una pérdida. Porque ahí en el versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y el rey no estaba jugando. El rey estaba dando una orden. Ahora debemos reconocer quién era Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquel imperio, de aquella nación. Y estaba dando esta orden. Versículo 15 dice, ahora pues, porque Sadrach no habían obedecido él y sus amigos. Y en una segunda oportunidad, Nabucodonosor dice, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces encontramos la presión ante el riesgo de sufrir una pérdida. En este caso, con ellos, con estos tres jóvenes, era el riesgo de perder la vida, porque echarlos al horno de fuego ardiendo, naturalmente no había escapatoria de sobrevivir. Entonces, era ese riesgo de perder la vida. Pero no solamente podemos pensar en el riesgo de perder la vida. Tal vez tú no estás en esta presión y ante este riesgo de perder la vida, pero puedes sufrir otra pérdida. Por ejemplo, la pérdida de la amistad. Un amigo donde te presiona para que tú le seas desleal a Dios y tú piensas en esa presión de ese amigo, donde te está presionando que tú hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. Y tú dices, bueno, pero yo no quiero perder la amistad de esta persona, de este amigo, pero tú tienes que decidir, pierde la amistad y quedas bien con Dios o quedas bien con tu amigo y le eres infiel a Dios. Hay también ese riesgo en nuestros días, el perder la amistad o la pérdida de la relación familiar, porque también la familia nos presiona a que nosotros hagamos algo que está en contra de la voluntad de Dios, que le quedemos mal a Dios, y hay esa presión de la familia y que vamos a decidir ser fiel a Dios. Hay también esa pérdida en ese aspecto.
la relación familiar, donde la familia tal vez nos dice, bueno, si no haces lo que yo te digo, entonces ya no me hables, ya no me visites, y hay ese riesgo. O tal vez la pérdida de un mejor puesto en una empresa, donde, donde el patrón, donde el dueño nos presiona a que nosotros hagamos algo que está mal ante Dios y que de antemano lo sabemos. Y nosotros decimos, pero ese puesto me va a traer un mejor dividendo en mi economía. Pero debes de pensar, ¿vas a quedar bien con Dios o vas a quedar bien con el jefe de la empresa? Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos esas luchas, tenemos esas batallas. La lealtad a Dios ante un mundo que nos presiona, con prácticas antibíblicas y ante el riesgo de sufrir una pérdida. Aquí los jóvenes estaban en esa situación ante ese riesgo de perder la vida. Entonces, la lealtad a Dios ante un mundo que nos presiona. Segundo lugar, la lealtad a Dios hay que proclamarla, pase lo que pase. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y que nosotros lo vivamos y lo practiquemos. Ser leal a Dios, ser fiel a Dios y proclamar esa fidelidad pase lo que pase. Podemos ir al versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vemos nosotros cómo responden a este hombre, al rey más poderoso de ese imperio. Haz lo que quieras con nosotros. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si has decidido quemarnos por no adorar tus dioses, haz lo que tú quieras. Ahí están estos jóvenes con esa determinación. Y el versículo 17, vamos a encontrar algunas cosas que podemos analizar y ver y aprender. La lealtad a Dios hay que proclamarla, pase lo que pase. Primeramente, recordando el poder de Dios, su poder. Y veamos cómo responde. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Aquí estos tres jóvenes reconocen la omnipotencia de Dios y le dicen al rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Tiene el poder para hacerlo y lo puede hacer. Y ellos recordaban eso, y eso también nosotros tenemos que recordarlo día tras día cuando estamos en una situación difícil, una situación que estamos enfrentando. Reconocer que Dios todo lo puede y ante esa situación puede librarnos del fuego ardiendo. Recordar su poder, que eso no se nos olvide, puede hacerlo, pero también creyendo en su poder. Ahí el mismo versículo, dicen esos tres jóvenes, y de tu mano, oh rey, nos librará. Creían en el poder de Dios, no solamente recordaban su poder que puede hacerlo, sino también creían en su poder para decir, nos librará, nos librará. Y podemos recordar cuando dice Isaías 43, versículo 2, estas promesas que Dios nos hace en su palabra. Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Creer en el poder de Dios nos librará. Pero también hay que reconocer su soberanía, que es lo que reconocen estos tres jóvenes. Ahí en el versículo 18, dice, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, reconocer la soberanía de Dios. Si Él en su voluntad y en su soberanía decide que perdamos la vida y no nos libra, de todas maneras, dicen estos jóvenes, no vamos a adorar a tus dioses. En tal caso, si Dios no quisiera hacerlo, respetamos su soberanía porque Él sabe lo que hace y nosotros no adoraremos. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Y si no, podemos recordar las últimas palabras de aquel versículo de Apocalipsis 2:10, cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y estos tres jóvenes mostraban esa fidelidad de ser fieles hasta la muerte, estar dispuestos a dar su vida, pero no fallarle a su Dios. Y así nosotros debemos hacer. Un hermano decía que todos de alguna manera damos la vida por Cristo. Unos al contado, cuando se pierde la vida de una manera drástica por Cristo, y otros en abonos, poco a poco. No importa cómo hemos de dar la vida, seamos fieles a Dios hasta el último instante de nuestra vida. Y luego viene ya la prueba desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Y aquí yo quiero compartir tres maneras de cómo Dios trata con nosotros. Tres maneras como Dios trata con nosotros. Primero, algunas veces Dios nos salva de las crisis. Y aquí nosotros podemos pensar, Daniel, ¿dónde está? Daniel no aparece aquí, solamente aparecen los tres jóvenes, pero Daniel no está. Entonces, algunas veces Dios nos salva de la crisis. Hay crisis que llegan a la vida, pero tal vez Dios dice, bueno, tú no vas a pasar por esta crisis. Dios nos salva de las crisis. Y entonces debemos darle gracias a Dios porque Él no permite que nosotros pasemos por esa crisis. Daniel no pasó por esta crisis, pero sí tuvo otras crisis por las cuales Él tuvo que pasar. Segundo, algunas veces Dios nos salva a través de la crisis. O sea, caminamos en el horno. Tal vez nosotros llegamos a enfermarnos, vamos con el doctor y nos dice, bueno, esta situación amerita cirugía y tienes que pasar por la cirugía. En esa situación podemos contar con la fortaleza de Dios, podemos contar con su sabiduría, podemos contar con su presencia. Pero algunas veces Dios nos salva a través de las crisis. Tenemos que pasar por la crisis, caminar en el horno de fuego. Pero allí contamos con la presencia de Dios. Dios está allí con nosotros. Y en tercer lugar, la tercera cosa, algunas veces Dios nos salva por medio de la crisis. La crisis nos cambia. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Y entonces Dios algunas veces nos salva por medio de la crisis.
Podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, algunas veces Dios nos salva por medio de la crisis, porque Él está más interesado en tu carácter, en tu forma de ser, que en tu comunidad. Y entonces nos permite pasar por la prueba para cambiarnos, para transformarnos, para quitar las impurezas de nuestra vida y ser mejores. Y en tercer lugar, hemos visto dos. En tercer lugar, la lealtad a Dios trae recompensas. Versículos 28 al versículo 30. La lealtad a Dios trae recompensas. Y aquí podemos ver en el versículo 28 la primera parte, la gente alabando a Dios. Aquí vemos las palabras del rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de ellos, alabado sea el Dios de ellos. Cuando tú y yo mostramos fidelidad a nuestro Dios y nos importa más Dios para serle fieles, y Dios manifiesta ese gran poder en nuestras vidas, entonces la reacción de la gente después de que pueden ver el poder de Dios es alabar a Dios, es reconocer el Dios que tú y yo tenemos. Esa es una de las recompensas que podemos recibir en nuestra vida. Segundo, la gente reconociendo la fe de los creyentes. Sigue diciendo el versículo 28, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La gente reconociendo la fe de los creyentes. Cuando tú y yo mostramos esa fe y esa confianza en Dios, pueden ver eso en nuestras vidas, que confiamos en Dios, que dependemos de Dios. Tercero, la gente conociendo al Dios verdadero. Dice el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y veamos lo que él dice. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. La gente conociendo al Dios verdadero, este rey que había construido una estatua con estas dimensiones, ahora diciendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, reconociendo que el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego era único, era el Dios verdadero que podía librar a sus siervos que confiaron en él. Entonces la gente necesita ver eso en nosotros, que confiamos en Dios, que dependemos de Él y Él tiene cuidado de nosotros. Que la gente pueda conocer a Dios verdadero a través de nosotros. Puedan encontrar la salvación de sus vidas a través de nosotros. Y Dios nos use a nosotros para darles ese mensaje de salvación. Y por último, la gente engrandeciendo a los creyentes. ¿Qué hace el rey? Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Les ofrece puestos más altos de los que tenían, y eso es una recompensa de esa fidelidad que ellos mostraron a Dios. Puestos mejores,
porque ellos fueron fieles a Dios. Algunas veces deseamos un puesto mejor siendo infiel, pero aquí podemos ver que Sadrach, Mesach y Abednego, en su fidelidad, en su lealtad a Dios, ellos fueron recompensados teniendo puestos mejores en la provincia de Babilonia, y con un decreto que solamente el rey Nabucodonosor lo podía hacer, poder decirle a toda esa gente importante con esos puestos importantes, decirles que hay que reconocer que el Dios de Sadrach es diferente y no se permitía hablar mal en contra del Dios verdadero, porque reconocía que no había otro Dios como el Dios de ellos. Y la gente necesita reconocer eso en nuestras vidas. Reconocer que el Dios que tenemos es único, es omnipotente, es amoroso, se preocupa por nosotros de manera personal y de manera diferente, porque no solamente busca nuestro bienestar físico, busca nuestro bienestar espiritual, que podamos conocerle como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y quiero terminar con esto. Quiero decirles que la gente nos va a presionar. Nos va a presionar para que le fallemos a Dios. Esa presión puede venir de distintas partes. Puede venir del gobierno, puede venir de los amigos, puede venir de la familia, puede venir de las empresas donde nosotros nos encontramos, de alguna manera sirviendo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que hicieron esos jóvenes. Vamos a proclamar nuestra fe, pase lo que pase. Y cuando nosotros lo hagamos de esa manera, veremos que vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena por las recompensas que nosotros podemos ver. Y que tú y yo seamos fieles a Dios. Quiero terminar leyendo unos versículos que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24. Y dice de esta manera el apóstol Pablo: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, así como el apóstol Pablo decía estas palabras y lo vivía, porque nos consta, su vida estaba totalmente entregada a Dios. Y él dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quiero servir a Dios, quiero dar testimonio de Él y no importa los sufrimientos que tenga que pasar. Yo quiero cumplir el ministerio que Él me ha dado. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un ministerio, pero también hay presión. Entonces, hermanos, que tú y yo, que ustedes y yo, nos decidamos serle fiel a Dios. Habrá momentos difíciles como las que estamos pasando, pero seamos fieles a Dios. Confiemos en el gran poder que Dios tiene para protegernos, para cuidarnos, y confiemos en su soberanía. Y que este tiempo sea de bendición en nuestras vidas para ser mejores hijos de Dios, mejores creyentes, que haya esa pasión en nuestro corazón por servir mejor a Dios, por compartir de su palabra, y Dios sea glorificado en todo esto y su reino sea engrandecido. Pase lo que pase, seamos fieles a Dios
y proclamemos esa fidelidad a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por ser nuestro Dios, a quien podemos adorar con todo nuestro corazón, porque tú has sido fiel. Reconocemos que hay presión para que te fallemos, pero tú cada día danos mucha fortaleza para poder mantenernos firmes. A ti, pase lo que pase, seamos fieles a ti y poder ver lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. Haznos creyentes firmes y fieles y quita toda escoria de nuestra vida a través de las pruebas para poder ser mejores delante de ti, porque tú estás más interesado en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que en la comodidad. Dios sigue trabajando en nosotros y sigue trabajando a través de nosotros. Bendice a tu pueblo en el mundo entero y ayúdanos a ser de bendición. Todo esto te lo pido en el nombre precioso, bendito y glorioso de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.